Buenas, bienvenidos a este video. Mi nombre es Perla Jazmín Pérez Guzmán de la licenciatura de Biología con el tema de integrales de la asignatura de Matemáticas. Estoy trabajando porque hoy en este video hablaremos de la interpretación de un problema que está enfocado en un ejemplo de derivada a integrales. Primero leemos el problema que nos dio nuestro docente. El problema dice lo siguiente: un joven biólogo recién graduado llamado Ángel comenzó a trabajar en una empresa que hace análisis ecológicos de ciertas especies del estado. Una semana después de su contratación, llegó a la empresa un proyecto de investigación sobre el establecimiento de cierta zona como área protegida. Para este proyecto, entre otras cosas, se necesita conocer la población aproximada que dos especies tendrán en 2 años, específicamente para el 1 de enero de 2024. En este caso, solo vamos a trabajar con la especie B, lo cual, si le seguimos leyendo, nos habla sobre la velocidad de crecimiento de las dos poblaciones. En este caso solo nos enfocaremos, como anteriormente habíamos dicho, en la población B, que dice así: mientras que la velocidad de la población B es directamente proporcional al tamaño de la población y la cantidad de individuos faltantes para alcanzar la carga del ambiente. Este tipo de velocidad es nuestra derivada de este caso. Y si te preguntas, ¿qué es la derivada? No te preocupes, ahorita te lo explico. La derivada es la razón de cambio instantánea, que es cuando el límite de una función tiende a 0, a infinito o igual. Hay otros casos que más adelante sabrás a qué me refiero. Ahora podemos proseguir a nuestro siguiente paso, que sería interpretar la derivada en una fórmula matemática. Y entonces, si sabemos que la velocidad de producción es la razón de cambio con respecto a P, entonces sería dP entre dt, la derivada de P entre el tiempo, que es igual a una constante por P, porque es K, es una constante que sería como el incremento, cuánto va incrementando la población, por eso es K por P. Y después, pues también se mencionaba respecto a la carga, entonces pues se tiene que restar la población menos la carga, que en este caso se representa como L. Así, si la carga es negativa, es de que ya estás llegando a la capacidad máxima de carga del ambiente, o si es positiva, es que aún falta, llegando así a nuestra fórmula matemática. Ahora bien, tenemos nuestra derivada, pero aún nos falta la función de nuestro problema, de nuestro caso. ¿Y cómo sacamos esto? Con una integral, o integrando la derivada. ¿Qué es la integral? Te preguntarás. Entonces, pues la integral es la operación inversa de la derivada. Nos sirve para encontrar la fórmula general de funciones. Al final te lleva como una familia de funciones para al final llegaste a la función que tú buscas en específico, ya cuando estás buscando los datos y todo eso. Ya que en sí una función solo tiene una derivada, pero una derivada tiene una familia de funciones, un montón de funciones. Entonces, para esto, lo bueno es que no tenemos que sacar un tipo manual para las integrales y todo eso, porque se nos ofreció una herramienta muy eficaz, indispensable. Esta es Symbolab, donde meteremos nuestra derivada y nos dará la función o la fórmula de la función en general. Ahora bien, metemos nuestra derivada a Symbolab y nos da la fórmula de nuestra función. Para tener un análisis más claro de qué significa cada uno, hice una mini tableta
poniendo qué significa cada uno, que el PT, población por tiempo, es la población respecto al tiempo. El D es la capacidad de carga del ambiente, como ya lo habíamos visto en la derivada. A esta C la tuve que investigar porque pues en sí no era como en otras fórmulas que habíamos visto que era la población inicial. En este caso era una constante determinada por la población inicial, como una séptima, que diciendo no es ni un número en sí, solo ayuda a que la función cuse y se curve en el punto exacto. E es el número de Euler y K es la constante que representa la tasa de reproducción, o sea, cuánto van aumentando. Ahora metámoslo a GeoGebra para ver cómo reacciona esta función. Y como lo vemos bien, como los parámetros se mueven, la función va cambiando y llega a un punto donde se forma una curva sigmoidea, la cual es la que ocupamos en nuestro caso de logística, donde sabemos que empieza lento, avanza rápido y en un momento se estanca. Medíamos L y vemos que con todas las subidas y bajadas de los lados de X, C sin L no funciona, depende de L, pero igual los puede como separar y unir otra vez, pero siempre está en el centro. Lo que dijimos de que C depende de que Q se mide en el punto exacto del inicio. Y K, como vemos, hace como una onda, hace las ondas de forma vertical. Ahora bien, con esto podemos darnos como una hipótesis de cómo quedaría la gráfica de nuestro caso. En sí, grafiqué los puntos en GeoGebra. Para esto pues no puedo poner febrero o agosto como lo vimos en la del especie B. Entonces pues febrero lo puse como 0 meses porque lo conté como el conteo inicial, el 0, con los 530 individuos, y los 6 meses son de agosto con los 550. Y como podemos observar, es un mini esquemita de cómo quedaría. Sabemos de que la velocidad de producción está conectado con la capacidad de carga, así que sabemos que en algún momento se va a estancar y va a quedar. Ahora sí, a resolver. Primero aquí sí hubo unos pequeños inconvenientes porque pues solo teníamos los datos de meses y población, y pues en sí nos estaba K, L y C prima, podemos decirlo así. Entonces pues cuando lo metí a Symbolab no te da ahí después de 3 incógnitas, 2 incógnitas, así que tuve que medio ingeniármelas. Y entonces pues estuve investigando y pues sí, como al principio vimos que C era una constante determinada por la población inicial, entonces la fórmula de la función sustituimos tiempo por 0, que es el tiempo inicial. Entonces al hacer esto podemos simplificar la fórmula para obtener C, por así decirlo, porque el 0 del tiempo, que multiplicándose con K y L, diciendo ahora bien que el Euler se elevara al 0, lo cual lo haría que se eliminara, por así decirlo, y al final nos quedaría la población inicial es igual a la cantidad de carga máxima entre 1 menos C. Ahora bien, con esta fórmula nueva, pues a L, pues como era la carga máxima del ambiente, en sí pues le decidí dar 600, que es un número no tan grande, cercano al 500, a ver qué pasaba, a ver cuánta diferencia había de la hipótesis que antes ya se había hecho. Y ya teniendo solo una incógnita, ahora sí se podía despejar
por símbolo, lo cual nuestra C' nos daba menos 0.132. Ahora de las tres incógnitas que antes nos faltaban, solo nos quedaba K, que ahora si sustituimos todos los nuevos resultados que teníamos, ya nos podía dar el resultado de K, que era menos 0.0001. Ya con estos resultados nos pasábamos a los parámetros en GeoGebra y veíamos que sí nos daba la curva sigmoidea, y dando un acercamiento podíamos notar cómo sí pasaba por el punto 0 del tiempo, que sería el eje Y, los 530 individuos. Y si poníamos un punto, podemos observar en la misma imagen cómo es punto en 550, casi por un poquito llega a los 6, pero es una diferencia decimal, donde podemos observar con más claridad en esta imagen cómo se sigue pasando por los puntos y diciendo ya llegamos a nuestro resultado de nuestra función. Pero aún falta el dato que nos pidió el problema en sí, que era cuántos individuos había el Pinedo del 2024. Con esto solo colocamos un punto y hacemos una conversión para sacar cuántos meses serían del 6 de agosto del 2020 al Pinedo de enero del 2024. Si por un año son 12 meses, del agosto del 2020 al enero del 2024 serían 41 meses, porque estamos quitando, por así decirlo, los meses que varían de llegar a agosto a enero. Y finalmente vemos que entonces en el Pinedo de enero del 2024 aproximadamente había 593 individuos de la población B. Conclusión general de cómo terminó o cómo interpreto al final cómo quedó la gráfica. Pues en sí, al final vemos que nuestros individuos nunca llegan a la carga del ambiente, siempre como que tienden a L, por así decirlo, y podríamos llegar que el límite aquí, en esta función, sería cuando el tiempo tiende a infinito, la población respecto al tiempo se da igual a L. Ese sería su límite en sí. Porque hasta, como vemos, solo hasta la población va como que siendo un poco menos y menos. Esto también lo podemos notar con las constantes, la constante C' y la K, la tasa de producción, lo que va aumentando, que son negativos, lo cual no está diciendo que la población esté disminuyendo, sino que su crecimiento va más lento o como que se va como pausando. Pero pues matemáticamente nunca se va a pausar, solo se va a reducir más y más y más, a lo que pues va a atender a la carga máxima que le pusimos. Otra cosa que es que nuestra C, la que tenemos aquí, no es un número en sí, sino solo va a ser un valor que nos ayude a que dé en un punto específico, como lo vimos cuando lo graficamos. Y respecto a comparación de la gráfica hipotética que hicimos a la que logramos conseguir, no hubo tanta diferencia. Yo creo que se debió a C, por así decirlo, porque el 600 de L de carga máxima solo lo sustituí por ser un número no tan lejano al 500 y quería ver qué pasaba. Fue un poco de tanteo, por así decirlo. Y al final la población B sí quedó como se esperaba en la hipótesis de que pues tendiera a su carga máxima de ambiente. En sí, no importa que pase el tiempo, al final ese es su límite, de que si el tiempo va a ser infinito, su población respecto al tiempo va a tender a L, pero no llegará a L en sí. Esa sería toda mi conclusión. Gracias.